Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y de su amor está llena la tierra. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él.
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Y eso es lo que hacemos en la Eucaristía. Nos acogemos a Él, a su misterio pascual, a ese paso de la muerte a la vida, a través del cual el Señor obtiene para nosotros no solamente el perdón de nuestros pecados, sino también nuestra elevación a través de la participación en la vida divina que Él nos comunica mediante su palabra y mediante la fuerza también del sacramento. En esta Santa Misa, como cada día, presentamos nuestras intenciones al Señor, esas intenciones que cada uno de ustedes ha ido anotando en el Facebook del Arzobispado y también aquellas que cada uno de nosotros trae esta noche en su corazón. Las ponemos todas aquí en presencia del Señor. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, comenzamos como siempre reconociendo nuestros pecados y acogiéndonos a la misericordia de Dios que es infinita. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que se complete en todo lugar, por la fuerza del Evangelio, lo que fue prometido como fruto de la acción santificadora de tu Verbo, y lo anunciado por la predicación de la verdad, nos obtenga la plenitud de la adopción filial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estando Pablo en Corinto, una noche le dijo el Señor en una visión: no temas, sigue hablando y no te calles, que yo estoy contigo y nadie se atreverá a hacerte daño, porque en esta ciudad hay un pueblo numeroso que me está reservado. Pablo se quedó allí 1 año y medio, explicándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos de común acuerdo se abalanzaron contra Pablo, lo condujeron al tribunal y lo acusaron. Este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra cuando Galión dijo a los judíos: Judíos, si se trata de un crimen o de un delito grave, sería razonable escucharlos con paciencia. Pero si discuten de palabras de hombres y de asuntos de la ley judía, el asunto les concierne a ustedes. Yo no quiero ser juez de estos asuntos. Y los hizo salir del tribunal. Entonces agarraron a Sóstenes, jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal. Galión no hizo caso. Pablo se quedó allí algún tiempo. Luego se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Áquila. En Cencreas se afeitó la cabeza, porque había hecho un voto. Palabra de Dios.
Dios es el Rey del mundo. Dios es el Rey del mundo. Pueblos todos aplaudan, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo. Él no somete los pueblos y no sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob, su amado. Dios es el Rey del mundo. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor al son de trompeta. Toquen para Dios, toquen para nuestro Rey, Dios es el Rey del mundo. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravilla. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán, mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora. Pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda de la angustia por la alegría que siente al ver que ha nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora sienten tristeza, pero yo los volveré a ver y se alegrará su corazón, y nadie les quitará su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor.
queridos hermanos y hermanas. Como seguramente nos hemos dado cuenta, el Evangelio de hoy retoma la última parte del Evangelio de ayer, para dar una continuidad y para que nos demos cuenta aquello a lo que se está refiriendo el Señor. No vaya a ser que nos hayamos olvidado de lo que decía Jesús ayer. Por eso empieza diciendo esto que escuchamos ya ayer y sobre lo cual hablamos ya ayer, y no vamos a repetir lo que ya dijimos, pero sí lo releemos para, repito, tomar la elación de estas palabras y de este mensaje que el Señor nos transmite hoy. Jesús le dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán, mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Ya hablábamos ya de esto ayer. Y hoy día Jesús avanza un poquito más, y compara aquello que va a suceder, lo compara con el parto. Así dice: cuando una mujer va a dar la luz, siente tristeza. Esos son los dolores del parto, ¿no? A esto se refiere Jesús, como que se contrista. Y pensemos que en la época de Jesús las mujeres no daban a luz como la dan hoy día, ¿no es cierto? En unas clínicas o en unos hospitales con tantas ayudas, con anestesias, etcétera, etcétera. No, eran los partos naturales, ¿no? Con ayuda de algunas comadronas, ¿no? Como hasta no hace mucho se hacía también, hasta hace unas décadas, se hacía también entre nosotros y, digamos, hoy día todavía en algún lugar se hace. Entonces, ciertamente, Jesús se refiere a los que son los dolores de parto. Compara aquello que va a suceder, lo compara con los dolores de parto. La mujer, cuando empieza a sentir estas contracciones, cuando empieza a sentir las contracciones, y luego el niño comienza ya a presionar para salir, comienzan los dolores, etc. Y entonces, dice la mujer, se da cuenta que ha llegado su hora, pero todo ese dolor de parto, esos dolores es un sufrimiento, ¿no? El parto tiene un sufrimiento en la vía natural, repito, en la vía natural. Hoy día la mujercita la duermen, muchas se hacen la cesárea, prácticamente ni se enteran mucho de lo que está pasando, ¿no? Pero nos ponemos en el tiempo de Jesús, a esto se refiere Jesús, ¿no? O sea, todo el parir, ese dolor del parto, dice, pero una vez ya el niño sale, ¿no? Y esto, ¿cuántas mamás nos podrían dar testimonio de esto, ¿no es cierto? Hasta ahora hay muchas mamás que en el momento del parto, la gran mayoría seguramente, todavía sienten estos dolores, ¿no? Aunque se les ayuda para que salga el niño, digamos así, se me va la palabra, para que la vagina se amplíe, ¿no? Hay otro verbo que no me viene ahora. De todas maneras es un dolor, ¿no es cierto? Pero esto es tan bonito, ¿no? La mamá, después de haber sufrido dando a luz al niño, ¿no? En cuanto ve al niño, su corazón se colma de alegría. Y dice así Jesús: ni se acuerda de la angustia, del sufrimiento, del padecimiento, ¿no es cierto? Ni siquiera no se acuerda de eso por la alegría que siente al ver que ha nacido un hombre en el mundo, que siente al ver que ha nacido un hombre. Esta es la comparación que hace Jesús. Qué alegría tan grande. Pero para llegar a esa alegría hace falta pasar por el sufrimiento. La mujer como que sufre, se da totalmente para que este niño pueda nacer. Y dice así: también ustedes ahora sienten tristeza, pero yo los volveré a ver y se alegrará su corazón. Se alegrará su corazón. Esto que está diciendo Jesús, que ha comenzado el parto, que ha comenzado este parto. Este parto que empieza con la tristeza, que empieza con la angustia, que pasa por el dolor, pero que llega un momento cuando este parto ya se ha realizado, entonces se alegrará su corazón y nadie les quitará su alegría. Aquel día, dice, ya no me... Aquí la traducción dice: no me preguntarán nada, que es una de las acepciones. El Evangelio de Juan, ya les he dicho, está escrito en griego. Y la palabra que usa Jesús
más, digamos, una traducción más literal hubiera sido, ya no me interrogarán nada, pero incluso ahí, este verbo griego significa dos cosas a la vez. Ya no me interrogarán, si la palabra interrogar tiene una raíz que es rogar, ¿no? Y entonces lo que está diciendo Jesús es esto: aquel día ya ni me tendrán que pedir nada, ni me tendrán que preguntar nada, las dos cosas, ni me tendrán que pedir nada, ni me tendrán que preguntar nada. ¿A qué día se refiere el Señor? ¿A qué día se está refiriendo el Señor? Si recordamos, hace ya unas semanas leímos el comentario teológico del entonces cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI, al tercer secreto de Fátima. Y en ese comentario teológico, que lo he citado también otra vez hace unos días, el Papa Benedicto XVI dice algo que es muy cierto. Dice que las profecías, como las visiones, las profecías, también los anuncios proféticos, tienen una característica, y es que se empiezan a cumplir, hay un momento en que se cumplen, pero ese cumplimiento no se agota en el momento, sino que hay un cumplimiento a lo largo del tiempo, se sigue cumpliendo hasta llegar al culmen del cumplimiento, Es lo mismo lo que sucede con estas palabras de Jesús, estas palabras que anuncian lo que va a suceder, lo que está ya por suceder. Es decir, ¿a qué día se refiere el Señor? Sin duda, lo primero que viene a nuestra mente, por supuesto que sí, ese día su tristeza se convertirá en gozo. Acuérdense cómo comenzó esta parte del diálogo, ¿no? Jesús había dicho: me verán por un poco todavía me verán, después por un poco no me verán, y después de otro poco me volverán a ver. Y decíamos, ¿a qué se está refiriendo Jesús, no es cierto? No me verán y se pondrán tristes, y luego me verán y se alegrarán. Sin duda, esta palabra de Jesús se empieza a cumplir cuando se aparece resucitado. Cuando Jesús muere en la cruz, decíamos ayer, los apóstoles se llenan de tristeza, lloran. La María Magdalena, acuérdense, de todo esto hablamos ayer, cómo lloraba María Magdalena en el sepulcro, ¿dónde lo han puesto a mi Señor? La Virgen María, cómo sufría al pie de la cruz, la tristeza de los discípulos. Pero cuando se encuentran con Jesucristo resucitado, dice, los evangelios dan testimonio de esto, su corazón se llenó de alegría, Entonces, en ese momento, ciertamente se empieza a cumplir esta palabra de Jesús. Se llenan de alegría. La tristeza se transforma en gozo, Pero, al mismo tiempo, esta palabra se sigue cumpliendo a lo largo, digamos, de la historia, hasta su cumplimiento definitivo. ¿A qué día entonces definitivo nos conduce esta palabra? ¿Y por qué sabemos que esta palabra todavía se está yendo hacia su cumplimiento definitivo? Por dos cosas. Porque Jesús ha dicho una cosa, ha dicho, ese día ya no me tendrán que interrogar, no me preguntarán nada, porque en ese momento los apóstoles se preguntaban muchas cosas que no entendían, y Jesús les había dicho, tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no se las puedo decir, porque ahorita no lo pueden entender. Dice, ese día ya no me preguntarán. ¿Cuál es el día en que ya no tendremos más que preguntarle al Señor? Ese día ya no me pedirán nada. ¿Cuál es ese día definitivo en que ya no tendremos que preguntar al Señor? ¿Es la resurrección? No, porque si nosotros seguimos leyendo las Escrituras, nos encontraremos que por lo pronto los discípulos le preguntan al Maestro, antes de su ascensión le preguntan, ¿es ahora cuando vas a instaurar el reino de Israel? O sea, todavía siguen las preguntas, y tú y yo seguramente todavía le preguntamos muchas cosas al Señor,
¿no es cierto? No sé si tú, yo muchas veces, por supuesto, es este diálogo, preguntándole al Señor, ¿y cuál es tu voluntad? Y Señor, ¿estás tú detrás de este acontecimiento? ¿Estás tú? ¿Y qué quieres de mí para hoy día? ¿Y qué decisión tomo? ¿Cómo quieres que proceda yo con tu iglesia en esta circunstancia determinada? Y tantas cosas que el Señor nos va revelando o que brotan de nuestro corazón y las llevamos en oración y dialogamos con el Señor. Lo que les decía ayer, esto es muy importante. El diálogo con el Señor, como un niño a su papá. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo es esto? ¿Y papá? Y no sé qué. Les decía esto ayer, ¿se acuerdan? O sea, este diálogo. Todavía entonces, fíjense ustedes, ciertamente en la resurrección, los apóstoles, al encontrarse con Jesucristo resucitado, muchas de las preguntas que habían hecho ya caen por sí solas, ¿no es cierto? Caen por sí solas y ya muchas de esas preguntas ya están respondidas. Lo mismo para nosotros, en la medida en que nos vamos encontrando con el Señor, en este encuentro, empezamos este conocimiento por participación, que les he dicho tantas veces, este conocimiento desde dentro, porque el Señor se nos revela desde dentro. Muchas de las preguntas que nos hacíamos cuando recién llegamos a la fe, ya no las hacemos, porque van quedando resueltas en este proceso en que el Señor se nos va revelando. Muchas preguntas no, pero otras surgen, como a los apóstoles todavía les surgieron preguntas después de la resurrección, después de 40 días estar con Él. Y también dice Jesús, entonces ese día no me interrogarán, no me preguntarán y no me pedirán nada. Y los apóstoles le siguen pidiendo al Señor, y la iglesia a lo largo de 20 siglos le seguimos pidiendo al Señor. Todos los días le pedimos a Jesús cosas, que nos ayude, que nos envíe su gracia, que nos ayude en el combate, etcétera, etcétera. Es verdad que hay muchas cosas que ya no pedimos, cosas que van cayendo por su propio peso, ¿no es cierto? Porque también poquito a poquito vamos aprendiendo a pedir y ya no nos pasa lo que dice el apóstol Santiago: piden y no reciben porque no saben qué cosas pedir, porque piden según sus pasiones. También es verdad que ya no le pedimos ciertas cosas al Señor, ¿ven? Entonces, como la palabra se va cumpliendo, sí, se cumple en el momento de la resurrección, se empieza a cumplir, los apóstoles se llenan de alegría, pero todavía ese cumplimiento definitivo no se da. ¿A qué día entonces se está refiriendo el Señor? Ese día pleno en que esta palabra se cumplirá plenamente es el día de la parusía. Ese día cuando el Señor vuelva, y cuando ya vuelva en su gloria. Jesús está dando una palabra que se cumple en el derecho, perdónenme, se llama así el tracto sucesivo, que se va cumpliendo así por etapas hasta su cumplimiento total, y ese es el día pleno al que se está refiriendo el Señor. Por eso el día en que, fíjense ustedes, ya no tendremos nada que pedir porque lo poseeremos, y no tenemos nada que preguntar porque el Espíritu Santo nos habrá llevado a la verdad completa. Hasta hoy día nosotros no tenemos la verdad completa. No hay nadie en el mundo que se pueda levantar a decir que tiene la verdad completa, ni siquiera el Papa, Y de hecho el Papa Francisco es uno de los que ha hablado varias veces de esto. Y ya lo dice también San Pablo. San Pablo dice: ahora vemos como en un espejo, vemos todavía como en un espejo. Entonces todavía no lo podemos comprender todo. Se lo dice San Pablo justamente a los corintios, esa comunidad con la que está, que nos ha hablado la primera lectura. Todavía hay cosas que no vemos con claridad. Todavía hay preguntas que brotan en nuestro corazón. Dice San Pablo: pero aquel día, el día de la parusía, el día en que Jesús vuelva con su gloria y ya nos lleve a Él, ese día, entonces, dice San Pablo, ya no habrá más preguntas, lo veremos todo claramente. Y también lo dice San Juan, lo hemos citado más de una vez, porque es una parte que me gusta mucho citar, porque nos da el sentido de nuestra existencia. Dice San Juan en su primera carta que dice, hijitos míos, dice San Juan, que era muy cariñoso, hijitos míos, dice, ¿no? Fíjense cuánto nos ama el Señor,
que nos llama hijos suyos, porque lo somos, dice, y somos hijos de Dios, y eso que todavía no se ha manifestado lo que seremos. El día que se manifieste será el día que lo veremos cara a cara. Y ese día se manifestará lo que seremos. Seremos como Él es, porque lo veremos tal cual es. Este es el día entonces al que se refiere Jesús en este tracto sucesivo. Un día que comienza ya, que comienza con la pasión del Señor en la cruz. Ahí comienzan los dolores del parto. Jesucristo ha sufrido muchísimo, muchísimo en la cruz. Y al lado suyo la Virgen María. Y ha comenzado el parto. ¿Qué parto ha comenzado? El parto de una nueva creación. Pasó lo viejo, dice San Pablo, todo es nuevo. Jesucristo es llamado en las Escrituras el primogénito de una nueva creación. Empieza el parto. Este parto que lo va haciendo el Señor, porque se va haciendo por la gracia de Dios, mediante el Espíritu Santo, que fecunda a una mujer que ya no es la Virgen María, sino que es la Iglesia. Y la Iglesia, acuérdense también que hemos hablado del Apocalipsis en estos días, la Iglesia que sufre a lo largo de toda su historia como una mujer que va a dar a luz, que está dando a luz constantemente, porque la Iglesia está dando a luz constantemente a hijos de Dios. En la piscina bautismal, en las aguas del bautismo, el útero de la Iglesia está dando constantemente a luz a hijos de Dios y está constantemente sufriendo estos dolores de parto. Por eso el sufrimiento va unido a la misión de la Iglesia, porque estamos en pleno parto, es el parto cósmico, se está pariendo una nueva creación. Jesús es el primogénito y detrás, dice la Escritura, el primogénito de muchos hermanos, que son los cristianos. Y este parto terminará, es un parto que se da, repito, a lo largo del tiempo, ese parto terminará cuando venga el Señor en su gloria para juzgar a vivos y muertos. Es el día más grande de la historia. El día final será el día más grande y más bello de la historia para aquellos que en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestra precariedad, de nuestra fragilidad, en nuestros pecados, hemos creído en el Señor y hemos puesto nuestra confianza en Él. Dichoso el hombre que se refugia en Él, dice la Escritura, que nos hemos acogido a su misericordia y que acogiéndonos a su misericordia hemos usado misericordia con los demás. Por eso dice la Escritura también, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Habrá un juicio sin misericordia para los que no usaron de misericordia, para los soberbios, los orgullosos, los prepotentes, los abusadores, los opresores, etcétera, etcétera, los violentos. Habrá un juicio sin misericordia para los que no usaron de misericordia. Pero la misericordia vence al juicio. Y esto es lo propio. Por eso dice Jesús en el Evangelio, sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. No juzguen para no ser juzgados, etcétera, etcétera. Y esa es la obra que Dios va haciendo, por medio del Espíritu Santo, a través de su palabra y los sacramentos, en esta nueva creación que el Señor va haciendo en nosotros, en ese parto que la Iglesia está constantemente dando a luz al mundo a través de la piscina bautismal. Pero ese parto no se termina en el momento en que el niño sale de las aguas del bautismo, no, es que la Iglesia nos está pariendo a todos constantemente. ¿Puede un hombre nacer de nuevo, ser parido siendo ya viejo? Le pregunta Nicodemo a Jesús. Efectivamente, te digo, si uno no nace del agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de los cielos. Y ahí, aún siendo viejos, la Iglesia nos sigue pariendo y sufre por nosotros estos dolores de parto, dice San Pablo, sufre por nosotros estos dolores de parto hasta darnos a luz ya a ese hombre celeste el día que nos toque salir de este mundo. Y llegará ese día, decía entonces, ¿qué día es? El día del juicio final, una cosa impresionante, un día bellísimo. Porque en medio de nuestra precariedad, de nuestra pobreza, de nuestra, ya para entonces, sin duda, humildad, porque nos conoceremos como somos ya totalmente y no tendremos nada que aparentar, ni siquiera que justificarnos a nosotros mismos, porque Cristo es nuestra justicia.
ese día escucharemos las palabras del Señor. Ven, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque no buscaste tu propio interés, sino que tuviste mis sentimientos, los sentimientos de Jesús, que dice Pablo en la carta a los Filipenses, porque ocupaste el último lugar, porque viviste día a día como un corderito llevado al matadero, porque no te resististe a entrar en la historia, etcétera, etcétera. Esto que la iglesia, que Dios ha ido haciendo en nosotros poquito a poquito a través de la iglesia, esa kenosis, ese descendimiento, ese hacernos pequeños para entrar por esa puertita que es pequeña, que es estrecha, para poder, todo esto es el parto, fíjense ustedes, estos dolores, y entonces, ¡fum!, pasaremos ya a ver a Dios, y lo veremos tal cual es, y por eso seremos como Él es, y ya tendremos esa participación plena, queridos hermanos, en la vida divina, la plenitud del reino de los cielos, la plenitud del reino de los cielos. Ese día ya no tendremos nada que preguntar, porque ya no veremos como en un espejo, veremos a Dios cara a cara, y como Dios no tiene cara, ¿qué está diciendo San Pablo? Lo veremos desde adentro, lo veremos por participación, esta contemplación eterna. Por eso es tan bello, tantas veces también les digo esto, la contemplación. ¿Cómo pretendes aspirar a ir al cielo si no te gusta contemplar? Si el cielo es contemplación eterna, es contemplación eterna. Si no te gusta contemplar, es que no te gusta el cielo. Te gustan los premios, no te gusta el infierno, pero no te gusta el cielo. El cielo es esta contemplación, una cosa impresionante. Y esa contemplación comienza en este mundo, es la contemplación, esta contemplación definitiva, cuando ya lleguemos a la plenitud del reino. Pero fíjate, Jesucristo está ya por partir, está ya por entrar en su Pascua, esa Pascua que es ese parto también, que terminará con Él en el cielo, la ascensión, que lo celebraremos el día domingo, ¿no es cierto? Jesús ya está, y entonces Jesús ya nos está lanzando a todos a ese día final. Esto es lo que se llama la escatología, ya nos está lanzando a todos, que Jesús es una cosa estupenda, lo hace todo perfectamente bien porque es Dios, ¿no es cierto? Y así entonces ese día que veremos a Dios tal cual es, y ya seremos totalmente, ya terminará ese parto siempre y cuando el parto haya comenzado en este mundo. Porque el parto no comienza con la muerte, no. Si no ha sido gestado, si una mujer no gesta, no puede parir. Ni siquiera la Virgen María. Hasta la Virgen María, para parir a Jesús, tuvo que gestarlo en su seno. Si no hay gestación, no hay parto. Sería necio pretender que nos paran sin que nos hayan gestado, ¿no es cierto? Pues eso, queridos hermanos. ¿Dónde se nos gesta para ese día definitivo? ¿Dónde se nos comienza a parir para ese día definitivo? En la iglesia, en esta madre que Jesús mismo ha fundado. Esta madre que está fecundada por el Espíritu Santo. Es ahí donde se empieza la gestación. Es ahí y en este mundo donde se nos empieza a dar a luz. Y es aquí en este mundo donde poquito a poquito, a través de la contemplación, gustad y ved, qué bueno es el Señor, contempladlo y quedaréis radiantes, dice el salmista, vuestro rostro no se avergonzará. Es aquí en este mundo, a través de la contemplación, en la escucha atenta de la palabra, en el estar de rodillas ante el Santísimo, o en tu habitación ante un crucifijo, entrando en tu aposento, como dice Jesucristo, y contemplar al Señor que está allá dentro de ti. Primero hay que limpiar bastante, ciertamente, porque la habitación suele estar bastante sucia, pero poco a poco. Es ahí, en esa contemplación, donde poquito a poquito vamos siendo transfigurados y nuestro rostro ya no se avergüenza. Nuestro rostro ya poquito a poquito vamos contemplando, vamos encontrando con Dios y con el amor de Dios. Entonces nuestro rostro ya no se avergüenza. Viene otra situación. Es esa situación del santo temor de Dios. Es esa humildad que nos lleva a postrarnos hasta la frente en el piso, como decíamos el otro día. Sí, pero no por vergüenza, sino porque reconocemos este amor, esta grandeza de Dios. Como dice San Pedro, Señor, aléjate de mí que soy un pecador.
empieza nuestra transfiguración, que empieza poquito a poquito por dentro, nuestra transfiguración, y que poquito a poquito se empieza a notar en nuestro rostro, se empieza a notar en nuestros ojos, se empieza a notar en nuestra vista, como dice Jesús en el Evangelio, la lámpara del cuerpo es el ojo, es el ojo. Y si el ojo está oscuro, ¿cuánta oscuridad hay dentro? Por eso San Juan Bosco cuentan que a los niños, San Juan Bosco es un santo estupendo, ¿no? Dice que a los niños, cuando venían los niños de San Juan Bosco dice, oye, Pepito, ¿qué ha pasado? ¿Te has portado mal? ¿Qué has hecho? ¿Le has jalado el pelo a tu hermanita? ¿Cómo has hecho esto? ¿Y tú, Juanito, qué ha pasado? ¿Has comido las galletas que tu mamá te dijo que no? Y los chiquitos dicen, ¿cómo sabes mis pecados? Le decían a Juan Bosco, ¿y cómo sabes mis pecados? Y Juan Bosco decía, porque los tienen aquí, en la frente están escritos. Entonces los chiquitos se ponían un gorro para que no se los vean, ¿no? Se ponían un gorrito, los niñitos, eran los niñitos, ¿no es cierto? ¿Cómo conocía a San Juan Bosco? Porque lo veía. Porque el pecado, queridos hermanos y hermanas, se nota, ¿saben dónde? En el rostro, se nota en la cara, se nota en los ojos. Claro, los santos tienen una visión muy aguda, ¿no? La experiencia que yo tuve con Juan Pablo II, nunca me olvidé la primera vez que estuve con él a solas, tiene una mirada que te atravesaba los ojos y te entraba hasta lo profundo del corazón, que daba vergüenza verlo, ¿no? Bueno, pero es así. Pero les digo una cosa, los santos tienen esta visión, es impresionante, es impresionante. Les podría contar de esto muchas cosas, pero ¿saben otra cosa? Pero hay algunos, entonces son muy sutiles para ver, ¿no? Pero hay otros pecados, en cambio, que no hace falta ser tan santo para verlos. O el rostro de una mujer que ha abortado, es un rostro que queda marcado para toda la vida. Para toda la vida. Es impresionante. El rostro de un hombre o de una mujer que está metida en el pecado, es un rostro que se nota. El rostro, y cuando este hombre, esta mujer, joven, adulto, se empieza a encontrar con Jesucristo y empieza a descargar sus pecados en el Señor a través del sacramento de la confesión, y la vida divina comienza a crecer, ¿cómo va cambiando? ¿Cómo van cambiando los rostros? ¿Cómo van cambiando? Cuando uno predica, lo nota mucho. Cuando uno predica, yo doy tantos retiros en mi vida. Y me gusta ver siempre los rostros, siempre. Siempre, los rostros, ver el rostro es muy importante, y cómo se va notando. El segundo día, el tercer, se termina el retiro, ahora las convivencias con los jóvenes centinelas, 300 jóvenes 2 veces al año, qué impresionante verlos el primer día y verlos el último, cómo ha cambiado el rostro. Es porque empieza esta transfiguración que llegará a su plenitud. Y a esto se refiere el Señor. Esto es lo que el Señor quiere para ti y para mí, queridos hermanos, que seamos transformados, que empecemos esta transformación, y es en esa intimidad con el Señor, queridos hermanos, donde las preguntas van cayendo, donde comenzamos a comprenderlo todo. ¿Por qué? Porque la fe ilumina nuestro entendimiento, porque la experiencia de Dios es la que resuelve tantos interrogantes que tenemos tú y yo, tantos interrogantes que tantas veces no sabes por qué te suceden las cosas, no entiendes por qué te ha tocado esta familia, no entiendes por qué te ha tocado esta historia, no entiendes por qué estas circunstancias, no entiendes por qué el COVID, no entiendes nada, y estás buscando a alguien que te responda, y tantas veces vas donde el sacerdote, porque quieres que el sacerdote te responda, y el sacerdote te puede dar una palabra, pero como Jesucristo. ¿A qué poco se refiere? Jesús, fíjense ustedes, no ha dicho a qué poco, ha dado una palabra, porque no se trata de que el Padrecito te resuelva tus preguntas, ni te diga lo que tienes que hacer, porque si no, no creces en la fe. No se trata de eso. Un buen sacerdote, un buen director espiritual, nunca te dice, tienes que hacer esto, tienes que decirle que sí a este chico que te está diciendo hacerte una mano, tienes que decirle que no. Eso no. Eso no, es el discernimiento. El sacerdote te ayuda, te da los elementos para que tú disciernas. De esto habla mucho el Papa
Francisco, pero ya me he alejado del tema. Lo que les quería decir fundamentalmente es esto, que el Señor ya hoy día nos está anunciando la gloria que nos espera. Queridos hermanos y hermanas, el Señor está a punto de subir al cielo, a punto de subir al cielo, y ya está dejando a su iglesia. Mañana todavía escucharemos algo más, y está dejando ya a su iglesia. Está anunciando ya, este parto comienza. Ese parto ha comenzado, el parto tuyo y mío, queridos hermanos, una alegría. Ya ha comenzado este parto, ya ha comenzado en la cruz de Cristo, en Cristo crucificado, la Virgen María, ahí, como la primera en la iglesia, comienza el parto cósmico, un parto que incluirá no solamente a nosotros los hombres, aquellos que, ay, Dios quiera que me pueda contar también entre ellos, que puede usar el nosotros, aquellos que creemos en Dios, que nos fiamos de Él, que nos abandonamos, que nos dejamos llevar por Él en la historia, que no somos de esos mundanos ni de esos carnales que hablábamos el otro día. Ay, entonces ya empezamos, con dolores, pero ya vamos, una cosa, también lo dice San Pablo, sufro por ustedes como dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en ustedes, dirá San Pablo, a nombre de la iglesia, de un apóstol. Es el sufrimiento del apóstol, el sufrimiento de papá y mamá, que sufren hasta ver a su hijito, en su hijito formado a Cristo. ¿Qué padre no sufre? Decíamos el otro día, ¿qué madre no sufriría de ver que es una madre cristiana y su hijo es un pagano? ¿Cómo no va a sufrir una madre? Si no le interesa, es que ni el hijo es cristiano, pero la madre tampoco, ¿no es cierto? O el padre tampoco. Pues bueno, decíamos entonces, he aquí la buena noticia, que este parto ha comenzado ya, que estamos en pleno parto. Y para ayudarnos en este parto, porque se necesita una ayuda, la mujer necesita una ayuda para parir, las comadronas, ¿me entienden? ¿No? Y hoy día médicos, enfermeras, todo un follón, ahora hasta el esposo lo dejan entrar para que le coja la manito, ¿no?, a la mujer mientras está dando a luz, etcétera. Pues también, para que este parto se realice, también nosotros necesitamos una ayuda, y esa ayuda, queridos hermanos, que facilita el parto, son los sacramentos. Y aquí la Eucaristía es el inicio y al mismo tiempo el cumplimiento de ese parto. Aquí tenemos que viene, se hace presente el hombre nuevo, Jesucristo, el primogénito de la nueva creación, y se nos entrega. Este es mi cuerpo, este es mi sangre, toma, come, bebe. Y nosotros recibimos el cuerpo de Cristo. Y dice San Agustín, al recibir el cuerpo de Cristo, sucede una cosa totalmente distinta a la que sucede con el resto de alimentos. Si yo consumo un alimento, mi organismo transforma ese alimento, lo transforma en mí. Cada uno sabrá lo que ha comido. Me imagino que la mayoría hemos comido arroz, porque aquí se come, ¿no? Nosotros los peruanos, comemos mucho arroz. Pues sí, hemos comido arroz, sí, ¿no? Hemos comido arroz, ¿no es cierto? Entonces, nuestro organismo, algo más de arroz también, ya, pero digo arroz porque es más, que seguramente casi todos hemos comido arroz. Entonces, nuestro organismo ha procesado este arroz y lo ha transformado en nosotros, ¿no es cierto? Pues dice San Agustín, fíjense qué santo tan estupendo, dice, con este pan celestial sucede lo contrario. No es que yo como el cuerpo de Cristo y lo transformo en mí, sino que el cuerpo me transforma en Él. Vamos siendo transfigurados. Se va realizando en nosotros esta nueva creación. Esto es la Eucaristía. Vamos, el Señor nos va poquito a poquito, con mucha paciencia, porque nosotros ponemos muchos obstáculos, y este es el principal problema, pero los planes del Señor subsisten por siempre, hemos dicho ayer y hoy día, en el mediodía, y entonces el Señor nos va transformando en Él, poquito a poquito. Y así, poquito a poquito, esta gestación, empieza este partito, que al final es un partazo, un parto. Ahora nos toca llorar muchas veces, porque nos cuesta que dar a luz a este hombre nuevo. No es fácil, hay que hacerse violencia, etc. Pero llegará el día en que nuestro llanto, nuestra tristeza se convertirá en gozo. Y ese gozo, decía Jesús ayer, no le será quitado. No sé si así ha terminado hoy día. Y este gozo no nos será quitado. ¿Saben por qué ya nunca nos será quitado? Porque ese gozo es la unión plena y eterna con el Señor. Eso nunca ya nadie nos lo podrá quitar.
seremos para siempre uno con Dios, seremos como Él es, porque lo veremos siempre tal cual es. Amén. Agradecidos a Dios que nos ama tanto, es un amor tan grande que realmente nos conmueve. Cómo no darle gracias a Dios y cómo no pedirle, pedirle. Todavía estamos en esta etapa de pedir, ya llegará el día en que no pidamos. Ahora estamos en la etapa todavía en que podemos y conviene que pidamos, y por eso, con corazón de hijos, pequeñitos, humildes, conscientes de nuestras necesidades, le presentamos nuestras oraciones al Señor. Por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier y nuestros sacerdotes, para que continuemos mostrando al mundo que Cristo ha vencido la muerte. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Espíritu Santo potencie y proteja a cuantos, poniendo su vida en riesgo, se esfuerzan por atender y salvar a los afectados por la pandemia del coronavirus. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren a causa de la enfermedad y sus familiares, para que encuentren su consuelo en Cristo resucitado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que el gozo de este tiempo pascual renueve nuestra fe y nos haga testigos entusiastas de la misericordia de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Le pedimos también al Señor por todos nuestros hermanos, amigos, familiares que han partido ya de este mundo, nombre por nombre que ustedes han ido poniendo, también algunos otros que tal vez no han llegado a poner y que ahora ustedes recuerden, que se los encomendamos igualmente al Señor, también por la salud de tantos seres queridos que están enfermos, que ustedes también han puesto sus nombres ahí, y tantos otros que no han llegado a poner, aniversarios de instituciones que también nos han pedido por los 25 años de una institución, en fin, tanto, y por estos padrecitos que les he dicho, Padre Denis y el Padre Richard, que están pasando pues por esta experiencia tan dura en torno a este coronavirus, y tantos hermanos nuestros que están sufriendo, las camas de la UCI prácticamente ya llenas, tantos hermanos nuestros que están ahora con estos tubos que les meten para que puedan respirar, y tanto sufrimiento que hay. Pedimos por cada uno de ellos que el Señor consuele a cada uno de ellos en lo profundo de su corazón, y que a nosotros el Señor nos ayude a ser pequeños, humildes, que podamos pedirle en estos días con insistencia que nos envíe su Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Dios, tu amor ha sido más fuerte que el odio y que la muerte. Escucha nuestra oración y haz de nosotros hombres nuevos por la fe en tu Hijo Jesús resucitado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Vos me lo diste y a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro disponer, según vuestra voluntad. Dadme
me basta. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Vos me lo diste y a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed según vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acoge, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existe desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos, también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara sobre todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste tu mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas lo fuiste llevando con la esperanza de la salvación.
y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María, la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Y para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y para que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, el Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te suplicamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para el mundo entero. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y conceda a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este santo sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, el orden episcopal, los presbíteros y diáconos, de todos los oferentes y de todo el pueblo redimido por ti y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y allí, junto con los santos y con toda la creación, libres ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos
Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría que brota en nuestro corazón al saber que somos hijos de Dios y que llegará el día en que seremos tal cual Él es, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. El pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
a Cristo en las alturas, ni le buscaré en la oscuridad. Dentro de mi ser, en mi corazón, siento que Jesús conmigo está, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, entonces Dios mediante, como ya les había venido anticipando, mañana, sábado a las 11 a.m., tenemos este encuentro con los niños. Será una alegría enorme volver a encontrarnos con los niños. Va a ser un encuentro muy bonito de diálogo interactivo, así estar todos muy atentos. A las 11 ya empezamos a entrar todos al Facebook para estar conectados. Y sábado, como saben, en la noche no tenemos la Santa Misa, porque ya sería la misa dominical, que la tendremos, Dios mediante, entonces el domingo, como siempre, a las 11 de la mañana, para celebrar juntos esta solemnidad de la Ascensión del Señor, para la cual nos hemos estado preparando estos días. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.